Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Siempre es un gusto y una bendición el poderles saludar, querida familia del Sembrador Nueva Evangelización, sembradores y sembradoras de Jesús con María, y a toda la familia de nuestros televidentes, radioescuchas. Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe. Mi nombre es Josué Chicol y estaré acompañándole en esta nueva edición. Saludamos a aquellos que nos acompañan y nos sintonizan por Facebook, por YouTube, por nuestra aplicación de ESNE y por nuestra página web. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pidiéndole al Señor siempre que nos envíe su Santo Espíritu para el discernimiento adecuado, y estaremos tocando este tema, el fenómeno de la incredulidad y las nuevas religiones. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, ¿estamos viviendo momentos donde aumenta el ateísmo o simple y sencillamente estamos viviendo una vida espiritual a la carta? En este programa nos adentraremos en este fenómeno. Vamos a analizar por qué el ser humano actual, mientras se aleja de las estructuras eclesiales tradicionales, busca refugio en nuevas corrientes espirituales. El esoterismo, la suerte o el bienestar secularizado. Y para desentrañar este complejo panorama teológico y cultural, nos acompaña, y me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida al licenciado Gabriel Castillo Molina, experto en catequesis y formación católica, quien nos ayudará a entender estos desafíos y cómo la Iglesia puede responder con una fe viva y una fe verdadera, una pedagogía del encuentro. Un programa que usted no se lo puede perder porque vamos a darle cabida a los retos de la fe de este siglo XXI. Licenciado, mucho gusto poderles saludar y bienvenido a este programa de Actualidad y Fe. Gracias, José. Aquí estamos y estoy a la orden para desarrollar lo que es este maravilloso e importante tema. También recalcar, fundador y director del Instituto Catequético Theotokos, así que ya tiene 11 años, me decía, fuera del aire, al servicio de la comunidad y de la formación. Felicidades por también este maravilloso instituto, licenciado. Y me gustaría iniciar preguntándole, hoy en día que se habla mucho de que la sociedad se ha vuelto indiferente a Dios, ¿estamos en un aumento de ateísmo o estamos en un aumento de una espiritualidad, como lo decía yo al principio, a la carta, donde cada quien coge o toma lo que mejor le convenga? ¿Cómo pudiéramos definir esta época que estamos viviendo? Bueno, como latinoamericanos, nosotros sabemos de que venimos de una enseñanza cristiana. Por ejemplo, cuando hablamos de latinos en Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Suramérica, sabemos que somos personas que crecemos en esa fe cristiana, ya que esa fe es transmitida por medio de los padres. Y voy a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros vamos en el automóvil y vamos pasando por un templo, yo me recuerdo desde muy pequeño que mi mamá me decía que tenía que persignarme, y eso me recordaba a nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo, cuando me tenía que bañar, me recuerdo que mi mamá me decía que tenía que tocar el agua y luego persignarme. ¿Por qué estoy mencionando esto, Josué? Porque nosotros como latinoamericanos nacemos con esa fe cristiana. Así que yo diría que no sería un ateísmo, sino a lo que podemos llamar una indiferencia espiritual. Y eso puede ocurrir por diversas razones, ya que la educación cristiana va más allá de los ejemplos que yo te acabo de mencionar, como por ejemplo persignarte cuando pasas por el templo, o cuando estás a punto de entrar a una alberca, tocas el agua, te persignas. También debemos de indagar más en lo que es nuestra fe. Entonces, lo que yo puedo observar, porque estamos hablando de una palabra muy importante, fenómeno, en donde nosotros tenemos que definir qué significa. Es aquello que nosotros podemos observar, aquello que se manifiesta, y a simple vista, tal como nos enseñan los obispos en Latinoamérica, que tenemos que ver, tenemos que juzgar y luego llevar a la aplicación. A lo que yo te puedo decir es de que estamos básicamente no en un ateísmo,
sino en una, a lo que he mencionado, indiferencia espiritual por diversas razones, y podemos decir que es una falta de catequesis profunda sobre nuestra fe cristiana. Me hace recordar las palabras de San Agustín, que decía que lo buscaba por fuera, pero realmente Dios se encontraba adentro. Y por eso se dice que el ser humano tiene un vacío con forma de Dios que siempre está buscando llenar. ¿Por qué cree que las instituciones religiosas tradicionales, particularmente el catolicismo de Occidente, está dejando de ser, entre comillas, atractivo para las nuevas generaciones? ¿Cómo se llena ese vacío que resulta ser que solamente Dios puede llenar? Lo que tú acabas de decir es excelente, porque el ser humano tiene un vacío. Y fíjate que el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27, dice lo siguiente: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Y lo que decía San Agustín, tal como acabas de mencionar, decía lo siguiente: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El hombre necesita tener ese encuentro con Dios, y hay un vacío mientras no nos encontramos con ese Dios verdadero, que como nosotros, como cristianos, como católicos, esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué mucha gente, a veces, no estamos generalizando, pero por qué cierta porción de la población cristiana católica a veces no se siente identificada con nuestra iglesia? Pues quizás porque puede obtener opciones. ¿A qué me refiero? Nosotros como cristianos, como católicos, el evangelio nos confronta. ¿A qué? A tener una conversión, a cargar la cruz y tratar de vivir los mandamientos. Y eso no es negociable, porque es parte de la revelación. Pero imagínate personas que fueron bautizadas, pero que nunca fueron catequizadas de una forma profunda. Estas personas encuentran el vacío en su corazón que no ha sido llenado por Dios, y pueden confundirse porque afuera existe diversas formas que ellos pueden llenar ese vacío. Recordemos que el ser humano tiene preguntas como, por ejemplo, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es la función que debo desempeñar en esa vida? Y cuando la iglesia no proporciona esas respuestas que ellos están buscando, muy probablemente estas personas buscan respuestas en otro lugar. Pero quiero aclarar, el mensaje de la iglesia siempre está ahí. El mensaje de la iglesia siempre ha estado ahí. Y la iglesia siempre ha predicado, ha anunciado a nuestro Señor Jesucristo, pero a lo mejor nosotros tenemos que identificar qué formas podemos implementar para el siglo XXI de no cambiar la doctrina, porque la doctrina no se puede cambiar, pero sí obtener diversas formas para llegar a estas personas que buscan el sentido de su vida, esas preguntas existenciales que a lo mejor por el momento no le encuentran en la iglesia, y lamentablemente de una forma equivocada tratan de buscar esas respuestas, esos vacíos en lugares equivocados, tal como tú has mencionado, mi querido hermano Josué. Bueno, y esos lugares equivocados hoy lo vemos que justamente aumenta el número de personas que están buscando la nueva era, el esoterismo y todas estas cosas. Al mismo tiempo que baja esta práctica religiosa, vemos un boom del New Age, del esoterismo, porque están buscando las personas pues un encuentro. ¿Con qué tanta facilidad estas corrientes están llegando a la vida? Porque a ver, licenciado, vemos hoy mismo el neopaganismo se propaga de una manera, la astrología, que pareciera ser que esto del horóscopo y todo esto se ha quedado a un lado. Pero ¿por qué cree usted que la gente dice no creer en la iglesia, pero sí cree en esto? Sí cree en la suerte, sí cree en el karma, cree en la energía, cree que lo que tú debes, lo que te hacen, alguien lo va a pagar. ¿Por qué estas corrientes causan un olaje de personas que dicen creer más en esto que en la tradición, que en la fe?
Cuando nosotros vemos y estábamos hablando que todas las personas, nosotros como cristianos, todo cristiano en general, todo católico bautizado, tiene preguntas existenciales, tiene problemas y quiere encontrar una solución. Y a veces estas corrientes, como acabas de mencionar, la nueva era, que básicamente es una combinación de varias religiones en donde podemos mezclar el budismo, hinduismo y tratan de hacer una mezcolancia. Lamentablemente, estas personas encuentran estas teorías porque te hacen pensar y te hacen creer que vas a encontrar la solución a tus problemas. Cuando uno anda manejando, especialmente aquí en el Valle de San Fernando, donde yo vivo, y a lo mejor puede ser la misma experiencia para nuestros televidentes, podemos encontrar diferentes casas que dicen aquí se leen las cartas o aquí se hacen limpias, y lamentablemente se puede encontrar en cada esquina. Y más aún, mi querido hermano Josué, todo esto lo encontramos a través de la internet porque es fácil poder entrar, investigar, y estas corrientes que llaman la atención de los cristianos poco formados entran en estas trampas porque lo que en realidad están buscando, a lo que yo puedo ver, a lo que yo puedo observar, es una solución al instante. Y eso sabemos que en el cristianismo no hay una solución al instante. Sí, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el verdadero Dios, Jesucristo ha instituido una iglesia, Jesucristo ha dejado una iglesia, Jesucristo ha dejado sus sacramentos, pero a eso se le llama gracia, en donde Dios trabaja y Él trabaja en nuestro interior para obtener esos cambios necesarios, pero no existe en el cristianismo una solución al instante, y lamentablemente estamos viviendo y estamos viendo, observando que muchas personas quieren soluciones al instante, y eso no es compatible con el verdadero cristianismo. Correcto, correcto. Mis hermanos, el ateísmo, la espiritualidad o la vida cristiana a la carta, toma lo que te gusta y a tu conveniencia y con el tiempo que tú desees. ¿Qué le hace más daño hoy a nuestra vida espiritual, a nuestra iglesia católica? ¿Cuál es la batalla más grande que tenemos? Bueno, lo seguimos conversando con el licenciado Gabriel después de estos mensajes. Ya regresamos, no le cambie. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Hermanas, hermanos, paz y bien. Soy Fray Armando López y a través de este medio es para hacerles una invitación al metanoia. El Señor es mi pastor y nada me falta. Entonces, Cristo, el buen pastor, te espera, hermana, hermano. Como dice la alabanza, curó mis heridas y al redil me llevó. Entonces, Cristo te espera, el buen pastor, para llevarte a aguas frescas y a pastos verdes. Sanar esas heridas profundas del corazón, perdonar nuestros pecados y envolvernos en su misericordia. Entonces, Cristo te espera, el buen pastor, con los brazos abiertos. Y que el Señor te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Actualidad y Fe. El desafío de una espiritualidad de menú, de la carta, que te pasen el menú del día. ¿Por qué existen estas cosas? El fenómeno de la incredulidad y las nuevas religiones. Y lo estamos conversando con el licenciado Gabriel Castillo Molina, fundador y director del Instituto Catequético Theotokos. Licenciado, ¿podríamos considerar que estas nuevas religiones, entre comillas, o movimientos de bienestar, como verdaderas búsquedas espirituales, o son más bien un producto de consumo de una cultura del descarte, de la cultura del ego, del yo y del bienestar propio?
Mira que acabas de mencionar unas palabras que me llamaron la atención, que voy a mencionar antes de entrar a la pregunta que me acabas de hacer, porque has mencionado unas palabras tan importantes que hoy mucha gente las vive. Por ejemplo, has mencionado la fe o el menú a la carta. Esto se ha convertido como, por ejemplo, a los televidentes, si alguna vez han ido a un restaurante y le dicen, usted puede crear su propio desayuno, usted puede pedir si quiere tocino, no quiere tocino, usted puede pedir pancakes o fruta, es decir, el menú a la carta. Cuando nosotros hablamos del cristianismo, nosotros no podemos decir el menú a la carta porque nuestra revelación, nuestra enseñanza viene de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido transmitido a los apóstoles a la iglesia, y dicho testimonio ha quedado en la palabra de Dios y en la tradición apostólica, y eso no es negociable, no puede cambiar. Pero hoy mucha gente trata de vivir el cristianismo el menú, es decir, seleccionar lo que me gusta o lo que no me gusta. En el cristianismo se acepta el mensaje tal como Cristo lo entregó a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Ahora, para contestar tu pregunta, fíjate que hay una observación que yo puedo decirte. Mucha gente busca este tipo de movimientos de bienestar porque quieren conseguir lo que ellos quieren. Y tú, Josué, y nuestros televidentes a lo mejor han escuchado de un libro muy conocido que se llama Lo que es el decreto, es decir, la ley de atracción, en donde, por ejemplo, estas personas descubrieron un negocio en el sentido de que encontraron de que cada persona que está interesado en esto puede obtener lo que quiere con tan solo decretarlo. ¿A qué me refiero? El decreto existe en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si yo voy a una corte y un juez me determina sentencia, ese es un decreto que se tiene que cumplir. Cuando hablamos de materia de fe y de moral, cuando el Papa, unido con los obispos, decretan una verdad de fe, ese es un decreto que se tiene que cumplir. Pero cuando hablamos de cristianos, que nosotros vamos a decretar con nuestra propia boca para obtener lo que nosotros querramos, eso es totalmente un error, porque como cristianos, como bautizados, como católicos, nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, pero estas personas han vendido la idea que el milagro puede estar en tu boca, es decir, lo decreto, y es una combinación entre el cristianismo, pero a la misma vez mezclado con la nueva era, en donde la nueva era te dice, tú puedes obtener lo que tú quieres, lo que tienes que hacer ahora es decretarlo. Yo quiero esa casa, lo decreto. Yo quiero esa persona, lo decreto, pero lo han mezclado poniéndole el nombre de Jesús en el cristianismo, como por ejemplo, decreto en el nombre de Jesús que eso va a ser mío. Y entonces hemos visto que este tipo de prácticas son contrarias a la fe, porque el cristiano no decreta, el cristiano pide y se pone a la voluntad de Dios. Y para contestar tu pregunta, en este sector sí se ha convertido en un negocio porque mucha gente está empeñada en obtener el éxito a costa de cualquier forma. Licenciado, Noel tiene un libro que se llama El poder transformador de las palabras. Sí, las palabras tienen un poder, pero tenemos que definirlo, ¿no? Hacia dónde se dirigen tus palabras. Nuestras palabras pueden ser hirientes, como también pueden ser constructoras, pero pareciera ser que estas corrientes se dirigen más hacia un bienestar económico, hacia un placer inmediato y no necesariamente hacia un beneficio espiritual. Hay que dejar claro a nuestra audiencia que sí, nuestras palabras tienen una autoridad. Yo con mi hijo tengo una autoridad, y si yo le hablo con amor y le enseño con amor, mi hijo crecerá de una manera diferente que si yo le hablo con palabras soeces o le hablo con un lenguaje agresivo. Entonces tenemos que tener nosotros muy en claro cuando estamos escuchando esto, y me encanta que usted lo señale de tal manera. Desde su perspectiva como fundador y director de un instituto de formación como lo es Theotokos,
¿Cuál considera usted, licenciado, que es el peligro más sutil o pudiéramos decir invisible que presentan estas corrientes, tanto para la salud mental, para la salud espiritual, para la persona en sí, en toda su integridad? Claro, y antes de entrar a esta respuesta, tienes toda la razón. Cuando yo hablo del poder de la palabra, me refiero a lo que se le llama el decreto para conseguir aquello que tú quieres de una forma material. Eso es muy distinto cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos y escuchamos y repetimos esa palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Y lo que hace Noel Díaz en ese libro es maravilloso, porque está enseñando que la palabra de Dios en sí tiene ese poder para transformar, tiene ese poder para alimentar nuestra vida espiritual, que es muy distinto a cómo lo vende lo que es la nueva era. Así que esa aclaración es fundamental. Ahora, para contestar tu pregunta, hay muchas cosas que pueden afectar la salud mental. Ahora quiero aclarar de que yo no soy psicólogo, eso no es mi especialidad. Lo mío es la parte catequética, la parte teológica, y simplemente puedo mencionarte lo que puedo observar. Muchas personas viven obsesionadas de que no pueden alcanzar cualquier objetivo que ellos tengan o tienen si, por ejemplo, no van a leerse las cartas, si, por ejemplo, no tienen esa limpia, o, por ejemplo, que tienen que esperar el año nuevo con ciertas prácticas que no son cristianas. Entonces, eso puede afectar de alguna forma lo que es el pensamiento del cristiano, porque se enfoca tanto en esas prácticas que ya Dios termina quedando a un lado. Lo que yo puedo decir es de que si nosotros, por ejemplo, volviendo a la palabra de Dios, nosotros queremos algo de parte de Dios, y eso no es malo. Por eso nosotros oramos, le pedimos y nos ponemos a disposición para que Dios haga su voluntad. Y una de las cosas que puedo mencionarte es Proverbios 16:3, en donde dice que nosotros entregamos nuestros deseos a Dios, pero se cumplen de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de buscar en ese aspecto el rostro de nuestro Dios. Pero algo muy importante que puede distraernos en la vida espiritual es que en vez de poner la confianza en Dios, estamos poniendo a lo mejor la confianza en amuletos, confianza en cosas que quitan el lugar que le pertenece únicamente a Dios. Nosotros como cristianos buscamos la verdad de Dios, pero no confiamos en amuletos, no confiamos en esas limpias, porque definitivamente no son prácticas cristianas que la palabra de Dios y el catecismo de la iglesia nos dice claramente que debemos de eliminar de nuestra vida espiritual. Ciertamente que sí. Y aunque habrán personas que nos digan, bueno, sabe, pues yo nunca he ido con un brujo o a que me lean las cartas o estas cosas, pero hay momentos o cosas muy sutiles que yo incluso dentro de mi familia, con el pasar de los años, las hemos analizado y decimos, ¿por qué nuestra fe no se refleja como a veces reflejamos ciertas cosas? Como por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a ver un partido de fútbol y es de mala suerte que no te lleves el color del equipo, ¿no? Y te lo tienes que llevar, porque si no, asumes totalmente que tu equipo va a perder por eso. En Sudamérica, por ejemplo, son muy dados a las cábalas en la cuestión del deporte y todo eso. Y a veces uno no se da cuenta que cree más en esas cosas que leer la palabra de Dios cuando el Señor te está hablando. O simple y sencillamente creer que lo que está en la Biblia es la palabra viva de Dios. Y es ahí donde uno como cristiano se da cuenta qué tan lejos a veces estamos de una fe en aumento. Por eso el Señor tan sabiamente dijo que si la tuviéramos por lo menos como la semillita de mostaza, ¿no? Pero, licenciado, para enfrentarnos todos los días a esto, usted que está en un instituto catequético, que tiene que de cierta manera pues aclarar muchas cosas con sus estudiantes, ¿cómo se le habla de Dios a alguien que ya está inmunizado con todo esto? O sea, que su escepticismo es total y que ya no le vislumbra nada, mucho menos si le hablas de
de milagros eucarísticos o le hablas de la presencia real de Dios en sus diferentes manifestaciones en el pueblo, bueno, en su cuerpo y en su sangre. ¿Cómo le hace uno para hablar con personas así? Yo creo que todo bautizado, desde el momento que fue bautizado, ha recibido una gracia especial, tal como lo enseña la Iglesia Católica, que es la gracia del Espíritu Santo. Y aunque estas personas puedan tener diferentes ideas, porque hemos hablado de las palabras, así como nosotros estamos llamados a evangelizar, a anunciar la buena nueva y hacerlo con esa autoridad bajo la gracia del Espíritu Santo, lamentablemente también hay corrientes negativas que hacen su trabajo, que a través de las palabras transmiten estas ideas contrarias del Evangelio. Así que nosotros como cristianos tenemos que analizar y ver de que cada persona que sigue estas prácticas no es de que está perdida, no, ellos tienen la presencia de Dios porque fueron bautizados, ellos tienen la presencia de la Trinidad, porque sabemos que cuando uno es bautizado recibe lógicamente al Espíritu Santo, pero donde está el Espíritu Santo está el Padre, y donde está el Padre también está el Hijo. Entonces nosotros debemos de hacer conciencia de que estas personas se puede evangelizar. Y una de las palabras que me llamó la atención de Benedicto XVI dijo lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un horizonte a la vida. Y esto lo dijo Benedicto XVI en Deus Caritatis, que fue la primera encíclica que él emitió cuando inició su papado. Lo que quiero decir es, estas personas tienen el Espíritu Santo, pero la forma de llegar a estas personas no es por medio de la ley. La ley es importante, los mandamientos son importantes, las rúbricas en los sacramentos es importantísimo, pero se comienza con ese encuentro, presentar a ese Jesús. Y puedo terminar con lo siguiente: recordemos, nuestros hermanos televidentes, aquella parte de la escritura de San Juan capítulo 4, donde Jesús habla con la samaritana, y a través de esa conversación hubo un cambio en esa mujer. Y estas personas que han practicado dichas cosas, nosotros debemos de evangelizar, porque debemos demostrar de que Cristo es el Señor y mostrarles a esa persona que cambia, que transforma, que libera, que se llama Cristo Jesús. Amén, amén. Licenciado, vamos a ir a unos mensajes, ya regresamos para ir concluyendo este tema. Y le hago esta pregunta. Yo creo que muchos se la han hecho. ¿Qué hice mal para no transmitirle la fe a mis hijos? ¿Por qué mis hijos no creen? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para no hacer que la fe recibida por mis padres, yo no he podido traspasarla, transportarla a las próximas generaciones? ¿Le ha pasado eso? Bueno, lo conversamos con el licenciado Gabriel después de estos mensajes. Ya regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. ESNE, el Sembrador, invita al pueblo de Dios a unirnos en oración por Venezuela. Este jueves 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, de 6 a 7:30 p.m., hora de California, se llevará a cabo una jornada de oración a través de ESNE Radio, ESNE Televisión y ESNE YouTube, para que desde cualquier parte del mundo nos postremos ante Jesús sacramentado y pidamos por el fortalecimiento que necesita cada familia e institución en Venezuela, por el eterno descanso de los fallecidos, por la sanación de los heridos, por una pronta respuesta en la búsqueda de los desaparecidos y por la reconstrucción de la vida familiar, espiritual y laboral de cada venezolano. Unidos en oración por Venezuela. Madre del Carmelo, ilumina nuestros pasos y danos consuelo en nuestras dificultades. Ya estamos de
regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Gracias por continuar con nosotros en su programa Actualidad y Fe. Le queremos invitar a que vaya a nuestros diferentes canales que tenemos y también redes sociales, la de Noel Díaz y la del Sembrador Nueva Evangelización. Tanto en la cuenta de Noel encontrará usted material de formación y de información, como también para que usted lo pueda compartir con todos sus amigos y hermanos. Temas interesantes que Noel, en sus más de 40 años como evangelizador, pues tiene para todos nosotros. Palabra de vida, palabra que puede transmitirlos la fe. De eso se trata, de compartir la buena nueva. Y eso es lo que tratamos de entender y de comprender y de llevarle a usted de manera digerida lo que significa estas corrientes de nuevas religiones, de la nueva era, o también de un ateísmo muy profundo y que muchas veces es por conveniencia. Por eso el licenciado Gabriel Castillo, que nos acompaña, nos ayuda a profundizar en el tema. Licenciado, antes de esta pregunta, que habla un poquito acerca de en qué nos hemos equivocado nosotros en transmitir la fe, también puedo decir de que es muy común a veces encontrar una persona que dice no creer, y para ser más específicos, no creer en la iglesia, simple y sencillamente porque no le gusta el saber de que hay alguien que le esté de cierta manera diciendo cuál es su manera de comportarse, de que hay normas, que hay una disciplina al que seguir. Y pues obviamente es mucho más fácil decir, yo no creo porque en la iglesia no hay nadie perfecto, ¿quiénes son ellos para decirme a mí cómo tengo que vivir? Y es como una doble moral. A veces no es tanto el ateísmo, sino el querer tener una vida de confort y una vida muy apegada a lo que a mí me conviene, ¿no? Pero ¿en qué nos hemos equivocado nosotros al momento de transmitir la fe? ¿Es falta de doctrina, falta de testimonio, o simple y sencillamente no hemos sabido cómo pasar una información a un mundo que está lleno de información el día de hoy? Primero que todo, me gustaría comenzar con una cita bíblica, algo que todos nosotros como católicos sabemos, que es la vida de Timoteo. Ahí el apóstol San Pablo dice algo fundamental en donde menciona que la fe que recibió Timoteo fue de parte de su abuela y de su madre. Todos nosotros debemos de tener conciencia que la primera forma de evangelizar a nuestros hijos es a base de la iglesia doméstica, en donde el padre y la madre tratan de educar en la fe, en la doctrina cristiana a sus hijos. Pero también sabemos que se necesita reforzar, y es donde entra la parte catequética, en donde el padre también es responsable de velar por la vida espiritual y sacramental de su niño, y por eso lo pone en clases de catequesis. Entonces podemos ver que la fe se transmite primero que todo desde la iglesia doméstica y posteriormente se transmite a lo que llamamos en la catequesis en nuestras parroquias locales, donde los catequistas refuerzan la fe de los niños, pero que esa fe los niños primordialmente lo han recibido de su casa. Así que esa es la forma en cómo nosotros estamos llamados a evangelizar. Pero por otra parte, como mencionas, nosotros como cristianos, como católicos que vivimos en una sociedad, tenemos esa responsabilidad. Recordemos que hemos sido bautizados, pero hay un sacramento que a veces no se menciona, que es el sacramento de la confirmación. No digo que no se mencione, sino que a veces no se toca las partes fundamentales del por qué nosotros hemos sido confirmados, y básicamente es para ser testigos de Cristo de dos formas: de palabra, pero también a través de nuestro testimonio. Y como decía Josué, la evangelización lleva dos vertientes muy importantes, y esto lo dijo lo que es Pablo VI, ahora San Juan Pablo VI, en aquella exhortación apostólica en donde hablaba sobre el anuncio del evangelio, Evangelii Nunciandi, en donde dice en aquel tiempo, en la década de los 70, en donde decía que el mundo está necesitado de testigos. Y sí,
para evangelizar necesitamos el conocimiento de la doctrina, necesitamos el conocimiento de la fe, necesitamos el conocimiento pedagógico para poder transmitir esa enseñanza a adultos, a pequeños, pero debe de ir acompañado también de lo que es ser testigo, que lo que nosotros decimos creer, intentemos con la gracia de Dios tratar de vivirlo. Sabemos que es complicado, pero ahí es donde viene la lucha y es donde comprendemos que por eso hemos sido confirmados, porque no es con la fuerza humana, sino con la fuerza del Espíritu de Dios para poder transformar y evangelizar a nuestra sociedad. Realmente, ¿no? El testimonio trasciende y más allá de las palabras. Y claro está que la prédica es muy importante, ¿no? Porque, pues, por algo San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, cuando predica, pues son 3,000 aquellos que se convierten y que dicen, ¿y qué tengo que hacer ahora? Claro que la predicación es muy importante, pero todo esto va de la mano. Hablando un poquito acerca de la iglesia doméstica, licenciado, donde viene esta educación, donde uno la recibe, ¿no? Vemos en muchos lados, yo lo escucho, de hermanos catequistas, donde están recibiendo a nuestros niños que prácticamente vienen en cero, que prácticamente nosotros los padres hemos creído o se ha implementado esta idea de que en la catequesis lo van a aprender todo y que de casa vienen en cero. Obviamente esto no es culpa de los niños. Hay que entender a los niños y hay que tenerles paciencia porque pues ellos no son los culpables de esto. Pero hemos visto a niños que vienen con un desconocimiento de las oraciones básicas, del orar juntos antes de comer, el antes de dormirse, el de santiguarlos antes de irse a la escuela. Pues todo esto influye cuando el niño viene a recibir la catequesis de primera comunión y se encuentra con un mundo pero tan estresante, donde tiene que aprender un Padre Nuestro, un Ave María, un acto de contrición, que tiene que confesarse. Pues claro que todo esto es muy estresante para un niño que no ha recibido todo esto en casa. ¿Cómo combatir esto? Yo sé que en un programa ahorita no vamos a encontrar la solución a un problema que tiene muchas raíces profundas, pero ¿cuáles son sus comentarios y sus pensamientos al respecto, licenciado? Claro, mira, Josué, tú y yo venimos de una generación cercana en donde nuestros padres nos transmitieron la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero con las generaciones que vinieron, estas personas se encontraron con un problema que se llama el secularismo, que quiere decir el mundo secular. Eso quiere decir de que la fe se dejó de practicar públicamente, porque yo me recuerdo cuando yo iba a la iglesia, a la escuela, hacía lo que es la oración a la bandera y se mencionaba a Dios. Pero cuando Dios comenzó de ser eliminado de las escuelas, de ser eliminado de la vida pública, lo único que existía era la vida doméstica, pero las nuevas generaciones perdieron ese contacto. Y al perder ese contacto de esa vida espiritual, de ese conocimiento del verdadero Dios, se dejó de transmitir a estas generaciones que ahora van a la catequesis, como acabas de mencionar, desde cero, y todo tiene esa raíz de que el mundo se volvió secular, en donde nos han sacado a Dios de muchos lugares, como por ejemplo de la escuela. Así que no vamos a definir, como tú acabas de mencionar, la solución, pero sí podemos mencionar la raíz del problema, una de tantas, porque podemos hablar del individualismo, podemos hablar de relativismo y muchas cosas más que podemos mencionar, pero esa es una de las raíces que puedo mencionar, y es ahí donde los catequistas tenemos que aportar el doble del trabajo para que las futuras generaciones vuelvan a recuperar esa catequesis que tiene que venir primordialmente de la iglesia doméstica. ¿Cuál sería su consejo para una madre soltera que nos está viendo ahora, o una abuela que le ha tocado ser abuela y madre? Pasa mucho en nuestros países latinoamericanos, los padres están aquí en Estados Unidos, dejan a los hijos en su país y allá son criados por abuelas, por tíos. ¿Qué consejo les da usted a ellos que dicen, yo no sé por dónde empezar, cómo enseñarles? Incluso nos han dicho servidores nuestros acá, tenemos
6 meses de haber tenido un encuentro con Dios. Somos nuevos, somos neófitos en la fe, pero ya tenemos hijos, hijos de 10, 15, 20 años. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es su mejor consejo para usted, licenciado, de usted hacia ellos? De estos papás que van iniciando un caminar y que ahora quieren implementar, ¿verdad? No solo la tradición, sino realmente una vida testimonial de que ellos quieren vivir en Cristo. Cuando mencionas de las abuelitas, especialmente en Latinoamérica, me llama mucho la atención porque sabemos que estas abuelitas son maravillosas, porque nos transmiten la fe no necesariamente a través de un tratado teológico, sino a través de la práctica. Por ejemplo, a través de persignarnos, como te acabo de mencionar, hacer oración antes de los alimentos, hacer el Santo Rosario, todo eso queda la semilla sembrada. Y estas personas que tú mencionaste, que ahora tuvieron ese encuentro con Cristo, ese encuentro sí fue real, pero hay que recordar que tuvo una semilla de parte de esta abuelita que se dedicó a transmitir la fe de una forma sencilla y que es eficaz. El persignarte, el orar antes de cada comida, el rezar el Santo Rosario es algo que va alimentando nuestra espiritualidad. Ahora te voy a comentar que dentro del Instituto Teotocos tenemos a varios padres que crecieron de la misma forma, que crecieron de una forma tradicional, donde se les enseñó a hacer las oraciones como el Padre Nuestro, como el Dios te salve, pero llegó un momento en que estas personas en su vida de adultez dejaron el camino cristiano y luego a través de un retiro tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo como el que hemos mencionado. Y ahora estas personas tienen hijos adolescentes y ellos me preguntan, ¿qué puedo hacer para alimentar la fe de mis hijos? Me hubiera gustado tener este encuentro, este conocimiento cuando eran pequeños, pero ahora son adolescentes. Y lo que puedo decir es de que no es tarde. Por eso es que están ahí en formación, porque tienen un hambre de aprender, de conocimiento. Y muchos de ellos me han comentado que lo que aprenden dentro de la catequesis lo van y lo comparten a sus hijos. Hay que recordar que sí, lo mejor hubiese sido educarlos de una forma cristiana desde pequeña edad. Pero lamentablemente hay circunstancias, pero no podemos detenernos en lamentaciones, sino que ese es el momento preciso en el que Dios les está permitiendo transmitir ese conocimiento a sus hijos, aunque sean adolescentes. Así que usted, padre de familia que se siente en esa situación, no es demasiado tarde. Si usted tuvo ese encuentro con Jesús, con Dios, y ahora está conociendo la doctrina que alimenta, que cambia, que transforma, usted puede compartir esa fe con su hijo adolescente, su hijo adulto el día de hoy, porque no es demasiado tarde, porque Dios, mis queridos hermanos, siempre trabaja, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén, así es. Mis hermanos, vamos a ir a nuestros últimos mensajes. ¿Quiere conocer un poquito más del Instituto de Formación Teotocos? ¿Quiere usted saber el pensum, qué tipo de clases y de formación dan? Nos lo cuenta el licenciado después de estos mensajes. Ya regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Un pequeño gesto puede convertirse en una gran bendición. Si participaste en una de nuestras jornadas anteriores y todavía no has enviado tu donativo, queremos recordarte la importancia de completar este compromiso. ¿Preguntas? Llámanos a Estados Unidos al 773-777-7773 o en México al 33-4737-6326. Cada donación fortalece esta obra evangelizadora y nos permite seguir anunciando el amor de Dios a través de nuestros medios de comunicación. Gracias por tu fidelidad y por ayudarnos a continuar esta hermosa misión. Únete hoy, hazle el sembrador. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Gracias por continuar con nosotros en este último segmento de Actualidad y Fe. Agradeciéndole de antemano al licenciado Gabriel Castillo que
nos ha ilustrado y ayudado a comprender un poco acerca de estas corrientes de ateísmo, pero también de nuevas religiones, de pues una pereza espiritual incluso, pudiéramos llamarle de esa manera. Por eso queremos recomendarle a usted las herramientas que ofrece el Instituto Catequético Theotokos. Licenciado Gabriel, ¿cuál es la mejor manera de poder encontrar información y obviamente la formación que ofrecen en este instituto que usted pues ha formado y que dirige actualmente? Claro, nosotros estamos en la ciudad de North Hollywood y es la parroquia de un cura que ustedes tienen muy a menudo, que es el Padre Santi. Entonces nosotros estamos en la iglesia Saint James Francis de Chantal, en donde nosotros damos formación que está dedicado en 5 puntos muy importantes. Primero, tocamos lo que es la parte bíblica. Segundo, la parte teológica. Tercero, la parte espiritual. Cuarto, hablamos de lo pastoral. Y quinto, que es sobre el liderazgo, porque hemos descubierto que podemos tener conocimiento bíblico, que es muy importante, fundamental, el conocimiento teológico, la espiritualidad, que también es fundamental, pastoral, que quiere decir que tenemos que tener contacto con el pueblo, saber tratarlos y a la misma vez saber los métodos de pedagogía para poder transmitir la fe. Pero una parte que también nos enfocamos es en el liderazgo, porque una cosa es tener conocimiento, que es muy necesario, pero también es muy importante ejercer ese liderazgo, trabajar en equipo, cómo motivar. Entonces todo eso nosotros lo tenemos en un programa que tiene una duración de 2 años. Para más información puede visitar la página web que se llama liderlogos.org, liderlogos.org, y ahí puede encontrar información del Instituto Catequéticos Theotokos, que nuestro lema es formar líderes pastorales con este tipo de conocimiento bíblico, teológico, espiritual, pastoral y liderazgo. Bueno, también tiene su cuenta o su cuenta de Facebook, ¿verdad? Instituto de Formación. Así que para que usted lo busque ahí en su cuenta de Facebook, su nombre exacto es Instituto Catequético Theotokos. Ahí lo puede encontrar. Y también el canal de YouTube del licenciado, @G Castillo Molina, para que usted, pues, ¿qué tipo de material tiene usted ahí, licenciado? Cuéntenos. Bueno, lo que es lo fuerte mío, que es la parte catequética, la parte doctrinal, en donde divulgo, porque no invento nada, sino simplemente divulgo la doctrina de la Iglesia Católica, porque creo que la doctrina cambia, transforma y nos compromete a realizar ese trabajo pastoral en esta evangelización. También puede enviarle un correo electrónico a info@liderlogos.org. En pantalla se encuentra también el canal de YouTube del licenciado. Y pues nuevamente agradecerle de todo corazón, licenciado, por la catequesis que nos ha dado. Esperamos en una nueva ocasión poderle encontrar, escucharle. Y recuerde, ahí tiene usted en Santa Francisca de Chantal un lugar donde puede ir a formarse, informarse y transformarse, como lo es el lema de este programa. Muchísimas gracias, licenciado, y le envío un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Bueno, con nosotros el licenciado Gabriel Castillo, donde nos ha permitido profundizar en el fenómeno de la incredulidad y de las nuevas religiones. Antes de despedirnos, agradecerle rotundamente. Quiero decirle algo muy importante. Este canal está a punto ya de iniciar el proceso de 25 años de existencia. Iniciará ya muy pronto, 25 años. Se dice fácil, pero ha sido muy difícil. No lo digo solamente de mi parte, sino aquellos que han estado mucho más antes que nosotros. En el año 2002, 31 de julio del año 2002, este canal iniciaba. ¿Sabe dónde iniciaba? En la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México. Ahí estaba en su momento el Papa Juan Pablo II, canonizando a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Era un evento majestuoso y ahí estaba iniciando el canal del Sembrador. Han pasado ya casi 25 años. ¿Y sabe cómo se ha sostenido esto? Gracias a su generosidad. Si usted hoy tiene la oportunidad de ser un sembrador,
de todo corazón le digo que lo que usted siembra, sus hijos y los hijos de sus hijos cosecharán. Invierta en la evangelización. Invierta en buscar almas para Cristo. No se trata de lo económico. Se trata de que juntos hacemos la fuerza necesaria para poder llegar a aquel que hoy necesita tener un encuentro con Cristo. Hoy que alguien que está poniendo su fe en la nueva era, está poniendo su fe en un brujo, está poniendo su fe en que le lean las cartas y todavía desconoce que las mejores cartas que puede leer son las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, las cartas que nos han dejado los papas. No hay otras cartas mejores que esas, porque nos hablan de un encuentro vivo con Jesucristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a llegar este mensaje si no tenemos los medios de comunicación para hacerlo? Por eso yo le invito a que hoy usted se convierta en un sembrador. ¿Cómo lo puede hacer? Marcando al 773-777-7773 y decirle a la operadora, yo quiero ser un inversor, quiero invertir en las bienes raíces de Dios. Quiero que el mensaje de Dios siga llegando. Usted está escuchando este programa a través de la radio, a través de la televisión, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestra página, a través de la aplicación de ESNE. Son 6 diferentes maneras que le está llegando este mensaje. Una de esas llegará a un corazón que hoy necesitaba escuchar esto. Necesitaba que su corazón se abriera a creer en la palabra de Dios. Posiblemente ha caído en las garras del enemigo y en el engaño, buscando la felicidad en todo aquello que ha hablado el licenciado Gabriel, pero que no nos lleva a ningún nada. Nos puede llevar a algún placer efímero, nos puede llevar a la complacencia de la carne por 5 o 10 minutos. Pero ¿y después qué? Ese vacío que solamente Dios llena en tu corazón, ¿quién lo va a llenar? Yo te invito a que retes a Dios y que le digas, Señor, de veras, realmente tú existes, manifiéstate. Y el Señor lo hará, pero dale tú ese espacio, ábrele esa ventanita de tu vida para que el Señor penetre tu corazón. Y tú, que ya tienes tiempo escuchando y viendo este canal, esta estación, y todavía no eres un sembrador, quiero decirte que sin ti estamos incompletos, porque la fuerza de este apostolado es de que somos muchos, no somos 2, 3 o 4, somos miles y miles de personas que aportamos nuestro granito de arena. Bien dice el dicho, que no haga lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Pero a nuestros hijos hay que enseñarles a sembrar. Así como mi esposa y yo somos sembradores, mis hijos también lo son en la casa hogar. Y es una manera de enseñarles a ellos a decir, todo lo que trabajamos hay una parte que es de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios proviene todo. Él nos lo da todo. Y también hay hermanos nuestros que necesitan de nuestra ayuda. Así como hay que darle pan al hambriento, hay que visitar al enfermo, hay que visitar al encarcelado, también hay que llevarle la palabra de Dios al incrédulo, al que no cree, al que hoy ha renunciado a la fe, aquel que dice que Dios no existe porque ha tenido una vida cruel. Hay que comprender a aquel que dice no creer en Dios porque le ha tocado una vida difícil. Hay que ser generosos, pero hay que ser misericordiosos. Sean pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hazte un sembrador, conviértete en uno de ellos y ayúdanos con fuerza a llevar la palabra de Dios. Visita nuestra página www.elsembrador.org y conviértete en un sembrador que lleva la palabra de Dios. No necesitas salir de tu casa para llevar la palabra de Dios. Con esa semilla mensual lograrás que este canal siga al aire como lo inició el 31 de julio del año 2002 y que siga siendo así, que podamos seguir llegando a miles de hogares. Qué lindo será llegar a la presencia de Dios y que te diga, gracias por ayudar a llevar el mensaje a quien más lo necesita. Y tú le dirás, Señor, pero yo, ¿cuándo lo hice? ¿Cuándo fui? Y que el Señor nos diga, cuando sembraste en el sembrador, llegaste a hogares que tú nunca supiste. Ahí estuvo mi palabra, ahí estuvo mi presencia. Dios te necesita. Nosotros también te necesitamos. El mundo te necesita. Necesita de tu testimonio, necesita de tu amor, necesita de tu generosidad. Gracias, queridos amigos, por haber sintonizado este programa de Actualidad y Fe. Les recuerdo, la programación del Sembrador es 24 horas al día, 7 días a la semana. No le cambie. ¿A dónde le va a cambiar? ¿Dónde encontrará palabra viva? Solamente aquí, en este su canal, El Sembrador Nueva Evangelización, que es más que un canal, es un encuentro con Dios. Bendiciones.